Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios. Vamos a estudiar de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, el libro de Zacarías. En el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequía y nieto de Aidud. El Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse de su mala conducta y de su mala práctica, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? ¿No se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que a mis siervos los profetas ordené comunicarles? Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron: el Señor Todopoderoso nos ha tratado mal, y cómo había resuelto hacerlo conforme a lo que merecen nuestra conducta y nuestras acciones. En el segundo año del reinado de Darío, en el día 24 del mes Sebal, que es el 11, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequía y nieto de Aidot. Una noche tuve una visión en la que vi a un hombre montado en un caballo alazán. Ese hombre se detuvo entre los arayanes que había en una hondonada. Detrás de él había jinete en caballos alazanes, bayos y blancos. Yo le grité: ¿qué significa esto, jinete, mi señor? El ángel que habla conmigo me respondió: voy a explicarte lo que significa. Y el hombre que estaba entre los arayanes me dijo: el Señor ha enviado estos jinetes a recorrer toda la tierra. Los jinetes informaron al ángel del Señor que estaba entre los arayanes: hemos recorrido toda la tierra, por cierto, la encontramos tranquila y en paz. Ante esto, el ángel del Señor replicó: Señor Todopoderoso, ¿hasta cuándo te niega a compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, como la que ha estado con la que ha estado enojado estos 70 años? El Señor les respondió con palabra buena y consoladora al ángel que hablaba conmigo. Y luego el ángel me dijo: proclama este mensaje de parte del Señor Todopoderoso. Mi amor por Sión y por Jerusalén me hace sentir celos por ella. En cambio, estoy lleno de ira con las naciones engreídas. Mi enojo no era tan grave, pero ella lo agravaron más. Por lo tanto, así dice el Señor: volveré a compadecerme de Jerusalén. Allí se reconstruirá mi templo y se extenderá el cordel de medir
afirma el Señor Todopoderoso. Proclama además lo siguiente de parte del Señor Todopoderoso. Otra vez mis ciudades rebosarán de bienes. Otra vez el Señor consolará a Sión. Otra vez escogerá a Jerusalén. Alcé la vista y vi ante mí 4 cuernos. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos cuernos? Y el ángel me respondió, estos cuernos son los poderes que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Luego el Señor me mostró 4 herreros. Le pregunté, ¿y esto qué han venido a hacer? Y el Señor me respondió, los cuernos son los poderes que dispersaron a Judá a tal punto que nadie pudo volver a levantar la cabeza. Los herreros han venido para aterrorizarlo y para deshacer el poder de las naciones que levantaron su cuerno contra la tierra de Judá y dispersaron a sus habitantes. Alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Y él me respondió, voy a medir a Jerusalén, quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo. Ya salía el ángel que hablaba conmigo cuando otro ángel vino a su encuentro y le dijo, corre a decirle a ese joven, tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muro en torno suyo, afirma el Señor. Seré un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria. Salgan, salgan, huyan del país del norte, afirma el Señor. Fui yo quien lo dispersó a ustedes por los 4 vientos del cielo, afirma el Señor. Sión, tú que habitas en Babilonia, sal de allí, escápate, porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Yo agitaré mis manos contra esa nación y su propio esclavo la saquearán. Así sabrán que me ha enviado el Señor Todopoderoso. Grita de alegría, hija de Sión. Yo vengo a habitar en medio de ti, afirma el Señor. En aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán mi pueblo y yo habitaré entre ellas. Así sabrán que el Señor Todopoderoso es quien me ha enviado a ustedes. El Señor tomará posesión de Judá, su porción en tierra santa, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, que ya avanza desde su santa morada. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén,
Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropa sucia en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle: quítenle la ropa sucia. Y a Josué le dijo: como puede ver, ya te he librado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropa espléndida. Entonces dije yo: pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué: así dice el Señor Todopoderoso: si anda en mi camino y me cumples como sacerdote, entonces gobernará mi templo y te hará cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oiga tus compañeros, que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto, hay en ella 7 ojos, y en ella pondré una inscripción: en un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. En aquel día, cada uno de ustedes invitarán a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a quien se despierta de su sueño, y me preguntó: ¿qué es lo que ves? Yo le respondí: veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para la misma. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y otro a la izquierda. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió: ¿acaso no sabe lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Quien te cree tus gigantesca montaña. Ante Zorobabel solo eres una llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Entonces vino a mí palabra del Señor: Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo. Así sabrá que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vea la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté al ángel
¿Qué significa estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y también le pregunté, ¿qué significan estas dos ramas de olivo junto a los dos tubos de oro por lo que fluye el aceite dorado? El ángel me respondió, ¿acaso no sabe lo que significan? Y yo tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me explicó, estos son los dos ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Alcé otra vez la vista y vi ante mí un rollo que volaba. El ángel me preguntó, ¿qué es lo que ves? Y yo respondí, veo un rollo que vuela de 10 metros de largo por 5 de ancho. Entonces el ángel me dijo, esta es la maldición que caerá sobre todo el país, según lo escrito en el rollo, alcanzará tanto al ladrón como al perjuro. Así que he desencadenado esta maldición para que entre en la casa del ladrón y en la del que jura en falso por mi nombre. Se alojará dentro de su casa y la destruirá junto con su viga y su piedra, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, alza la vista y fíjate en esto que ha aparecido. ¿Y qué es? Le pregunté y él me contestó, es una medida de 22 litros, es la maldad de la gente de todo el país. Se levantó entonces la tapa de plomo y dentro de esa medida había una mujer sentada. El ángel dijo, esta es la maldad e inmediatamente arrojó a la mujer dentro de la medida, la cual cubrió luego con la tapa de plomo. Alcé la vista y vi ante mí dos mujeres que salían batiendo sus alas al viento. Tenían alas como de cigüeña y elevaban la medida por los aires. Yo le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿dónde se llevan la medida? Y él me respondió, se la llevan al país de Babilonia para construirle un templo. Cuando el templo esté listo, colocarán la medida allí sobre un pedestal. Alcé de nuevo la vista y vi ante mí 4 carros de guerra que salían de entre las montañas, las cuales eran de bronce. El primer carro era tirado por caballo alazanes, el segundo por caballos negros, el tercero por caballo blanco y el cuarto por caballos pintos. Todo ello eran caballos briosos. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos caballos, mi señor? El ángel me respondió, estos son los 4 espíritus del cielo que salen después de haberse presentado ante el Señor de toda la tierra. El carro de los caballos negros va hacia el país del norte, el de los caballos blancos hacia el occidente, el de los caballos pinto hacia el país del sur. Esos briosos caballos estaban impacientes por recorrer toda la tierra y el ángel le dijo, vayan, recorran la tierra de uno a otro extremo y así lo hicieron. Entonces el ángel me llamó y me dijo, mira lo que van hacia el país del norte, van a calmar mi enojo en ese país. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ve hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sofonías, que es
a donde han llegado de Babilonia los exiliados Heldais, Tobía y Jedaías. Recíbeles la plata y el oro que traen consigo, y con ese oro y esa plata haz una corona, la cual pondrá en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y le dirás a Josué de parte del Señor Todopoderoso: este es aquel cuyo nombre es renuevo, pues echará renuevo de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono, y entre ambos habrá armonía. La corona permanecerá en el templo del Señor como un recordatorio para Leldais, Tobías y Jadais y Gen, hijo de Sofonías. Si ustedes se esmeran en obedecer al Señor su Dios, lo que están lejos vendrán para ayudar en la reconstrucción del templo del Señor. Así sabrán que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ustedes. En el 4.º año del reinado del rey Darío, en el día 4 del mes 9, que es el mes de Kiseu, la palabra del Señor vino a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regem Melé y a sus hombres a buscar el favor del Señor y a preguntarle a los sacerdotes de la casa del Señor Todopoderoso y a los profetas: debemos observar en el 5.º mes un día de duelo y abstenencia, tal como lo hemos hecho todos estos años. Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor Todopoderoso: dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses 5.º y 7.º de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? ¿No son estas las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor mismo proclamó cuando Jerusalén y las ciudades cercanas estaban habitadas y tenían paz, cuando el Neguev y la llanura del oeste también estaban habitadas? La palabra del Señor vino de nuevo a Zacarías, le advirtió: así dice el Señor Todopoderoso: juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión lo uno por los otros. No opriman a la viuda, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en sus corazones los unos contra los otros. Pero ellos se negaron a hacer caso, desafiadamente volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír las instrucciones ni la palabra que por medio de los antiguos profetas el Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu. Endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Como no me escucharon cuando lo llamé, tampoco yo lo escucharé
cuando ellos me llamen. Así dice el Señor Todopoderoso, como con un torbellino los dispersé entre todas las naciones que no conocían. La tierra que dejaron quedó tan desolada que nadie que nadie ni siquiera pasaba por ella. Fue así como convirtieron en desolación la tierra que antes era su delicia. Otra vez vino a mí palabra del Señor Todopoderoso, me hizo saber lo siguiente. Así dice el Señor Todopoderoso: siento grandes celos por Sión, por tanto mi celo por ella que me llena de furia. Así dice el Señor: regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén, y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad, y el monte del Señor Todopoderoso como el monte de la santidad. Así dice el Señor Todopoderoso: los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en la calle de Jerusalén, cada uno con su bastón en las manos debido a su avanzada edad. Los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso: al remanente de este pueblo podrá parecerle imposible en aquellos días, pero también a mí me parecerá imposible, afirma el Señor Todopoderoso. Así dice el Señor Todopoderoso: salvaré a mi pueblo de los países de oriente y de occidente. Lo haré volver para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en la verdad y en la justicia. Así dice el Señor Todopoderoso. Cobren ánimo ustedes, los que en estos días han escuchado la palabra de los profetas, mientras se echan los cimientos para la reconstrucción del templo del Señor Todopoderoso, porque antes de estos días ni los hombres recibían su jornal, ni los animales su alimento. Por culpa del enemigo, tampoco los viajeros tenían seguridad, pues yo puse a la humanidad entera en contra de su semejante. Pero ya no trataré al remanente de este pueblo como lo hice en el pasado, afirma el Señor Todopoderoso. Habrá paz cuando se siembre y la vida darán su fruto, y la vid darán su fruto. La tierra producirá su cosecha y el cielo enviará su rocío. Todo esto se lo daré como herencia al remanente de este pueblo, Judá e Israel. No teman, sino cobren ánimo. Ustedes han sido entre las naciones objeto de maldición, pero yo los salvaré y serán una bendición. Así dice el Señor Todopoderoso: cuando su antepasado me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión, afirma el Señor Todopoderoso. Pero ahora he decidido hacerle bien a Jerusalén y a Judá, así que no tengan miedo. Lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad y juzgar a sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae la paz. No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. Vino a mí palabra del Señor Todopoderoso y me declaró: así dice el Señor Todopoderoso: para Judá, los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo, décimo serán motivo de gozo y de alegría y de animadas festividades. Amén pues la verdad y la paz. Así dice el Señor Dios Todopoderoso: todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan: vayamos
al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor Todopoderoso. Yo también voy a buscarlo. Y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso y de su bendición. Así dice el Señor Todopoderoso, en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomarán a un judío por el borde de su capa y le dirán, déjanos acompañarte, hemos sabido que Dios está con ustedes. Esta profecía es la palabra del Señor, la cual caerá sobre la tierra de Hadrat y sobre Damasco. Ciertamente el Señor tiene puesto los ojos sobre la humanidad y sobre todas las tribus de Israel, como también sobre Hamás, su vecino, y sobre Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Tiro se ha edificado una fortaleza, ha amontonado plata como polvo y oro como lodo de la calle. Pero el Señor le quitará sus posesiones, arrojará al mar su riqueza y el fuego la devorará. Lo verá Ascalón y se llenará de miedo. Gaza se retorcerá en agonía y lo mismo hará Escrón al ver marchita su esperanza. Gaza se quedará sin rey y Ascalón sin habitante. Bastardos habitarán en Asdod y yo aniquilaré el orgullo de los filisteos. De la boca le quitaré la sangre y de entre los dientes el alimento prohibido. También los filisteos serán un remanente de nuestro Dios. Se convertirá en jefe de Judá y Escrón será como los jebuseos. Montaré guardia junto a mi casa para que nadie entre ni salga. Nunca más un opresor invadirá a mi pueblo, porque ahora me mantengo vigilante. El rey de Sidón, restauración de Israel. El Señor cuida de Judá. Los pastores, destrucción de los enemigos de Jerusalén, lamento por el que fue traspasado, limpieza del pecado, el pastor herido, las ovejas dispersas, el reinado venidero del Señor. Y así se cierra el libro del profeta Zacarías, el cual le invito a leer en la Biblia, Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, de manera que la palabra de Dios ayer, hoy, siempre nos manifiesta de que su amor es eterno y que es un Padre perdonador, de una forma que ha dado ahora en este tiempo a Jesucristo, su único Hijo, para que todos los que creamos en Él y hagamos el cumplimiento de la ley una disciplina diaria en nuestra vida y hagamos un esfuerzo día tras día de ser fuerte y seguir adelante y de creer en Dios, de tener una relación personal con Él para que sus promesas se hagan manifestadas en nuestra vida.